Hola, muy buenos días. Voy a presentar a continuación en este webinar un análisis del sistema educativo mexicano basado en la Reforma 2013 en torno a los saldos y desafíos de la reforma, así como a la reforma dentro del aula. Vamos a dar inicio y estaremos reflexionando a partir de las opiniones de dos autores educativos que han expresado sus saberes y sus conclusiones a partir de la misma tangente. Tal es el caso de Otón Granados Rondán y Bernardo Naranjos Pineda. Los primeros puntos a trabajar será: ¿por qué se requería una reforma educativa en el país? Porque la educación estaba privatizada. Surge esta pregunta. Primero hay que definir qué es una reforma constitucional. Según el artículo tercero, la reforma constitucional tiene como objetivo que se acabe la privatización de las plazas en educación. Debido a esto, el sindicato era el que tenía el control y la disposición y el reparto o asignación al docente o a las funciones docentes. Y esta reforma del sistema educativo del 2013 pretendía acabar con estas malas prácticas. Quería una repartición justa, que todos los aspirantes tengan la misma oportunidad. Durante mucho tiempo el sistema, las plazas no eran accesibles a cualquier persona, que no pertenecieran al gremio, que tuvieran familiares dentro o la mal llamada o coloquialmente llamada palanca. Tenían que acudir a actos ilegales como pagar o hacer algún tipo de acciones de situaciones ilegales. Entonces la repartición se deriva de la reforma educativa. Esta propone que los aspirantes tengan oportunidades de acceso a estos lugares de trabajo y solo califiquen los mejores preparados. Recordemos que en el pasado había muchas quejas grandes en cuanto a las plazas que se heredaban o se tenían que compartir. El gobierno pretendía elevar la cantidad de mejora al servicio educativo. Con estas malas prácticas, pues lógicamente pues no podía elevar esta calidad. Se logra que entraran al servicio agentes que ni siquiera, o sea, con esta herencia de las plazas, que ni siquiera estuvieran pues en el mismo rol, ¿no? Tal motivo se empezó a seleccionar a los candidatos a obtención de plaza. Así se finalizó con la privatización. A raíz de esto empieza a evolucionar el proceso y se crea la evaluación a todos los docentes para ser candidatos a una plaza. Parte de la reforma propone que los aspirantes que querían entrar al gremio debían tener un perfil docente, que ahí nace la evaluación. Para quienes querían ser beneficiados con una plaza podrían lograrlo por ciertos criterios mediante un examen. Si bien es sabido que durante el sistema hay mucha corrupción también dentro, porque todavía no se radica en su totalidad, estos aspirantes ocuparían un lugar, como ya lo mencionaba anteriormente. Entonces, según Otón Granados Roldán, decía que la educación ha vivido años entre la simulación, la inercia y la frustración. Esto quiere decir que se escolarizaba pero no se educaba, se otorgaban grados pero no se formaba, porque, como bien les decía, para obtener este espacio se planteaba que el docente idóneo se hiciera acreedor a una plaza, y esto es un punto importante, ya que es un par de aguas para la educación en México. Según el autor, sí o sí era inevitable que se hiciera una reformación, ¿no? Porque, como les mencionaba, no tenían el perfil las personas que heredaban estas plazas y entraban al servicio. ¿Por qué era necesaria la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE? Era necesario para controlar, ya que el Estado crea al INE como organismo descentralizado, según, donde el Estado no tenía ninguna injerencia, para que hubiera cierta neutralidad en las acciones y fueran enfocadas a la mejora de la educación de calidad. Cabe decir que el INE tenía como objetivo atender ciertas demandas que ya existían propiamente en el sistema educativo, como bueno, aparte del rezago, el que muchos alumnos, muchos niños no estaban dentro del sistema, y la permanencia en el sistema. De acuerdo a los datos del INEGI del 2015, el 4.8 millones de jóvenes no acudían a las aulas, así como el 100% de los alumnos que ingresaban
solo el 55 salía. Lo mismo en las pruebas, PISA, salíamos muy bajos en las pruebas, y esto daba rezago, permanencia y no acudir también, ¿no? Entonces tenía el INE, aparte de supuestamente seleccionar a los mejores docentes, tenía que dar rendimiento académico, una educación de calidad. Esto en su momento ayudó. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hace y parte de las nuevas políticas globales que surgen en el mundo. Era necesaria de tener que evaluar a la educación bajo criterios y nuevas formas de pensar, políticas nuevas respecto a la concepción de la educación. Entonces nace esta institución como medida para poder valorar o calificar tanto a los docentes, las evaluaciones, así como la permanencia de los estudiantes, lo que se requiere y lo que no. Entonces, estas nuevas políticas son unas directrices globales, ¿sale? Con la intención de dar a los niños lo que se necesitaba en el sistema educativo y en su momento fue de gran impacto. Pero todo esto no sería posible sin la constante evaluación del sistema educativo, porque el INE también se encargaba de este apartado, retroalimentar en constancia qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal y volver a reestructurar. Hubo unos puntos fuertes en esta situación que dio origen al servicio profesional docente, el mecanismo de igualdad y la lucha por la equidad. Los beneficios que se recibieron en la educación, en la reforma de educación, de primer punto se tiene que el sistema educativo compite a la par con otros países, aparte de la globalización y de las nuevas formas de pensar y los nuevos sentidos políticos, también se pretende que se adelantara el sistema educativo y que se llevara a otros países, es decir, nosotros como mexicanos ser más competitivos, tener más herramientas de trabajo, un sistema educativo enfocado desde la perspectiva humanista que conforme o forme a estudiantes integrales y al mismo tiempo cuente con más habilidades buscándolos una educación para la vida. Así los objetivos que iban encaminados para elevar la calidad de educación eran que el alumno que aprendiera dentro del aula no solo se sirviera por la propia institución, sino que ese conocimiento y esas habilidades tuvieran impacto en su contexto, ya que el alumno, ya sea niño o adolescente, se tendría que enfrentar al mundo real donde actualmente hay más competitividad, mayores desafíos, donde se pretendía día a día contar con entornos educativos, lo que hace que la mayor cantidad de personas pues compitieran por ese acceso, ¿no? Y ya el hecho de tener cierto nivel educativo ya no era suficiente, se tenía que estar preparando constantemente a lo largo de la vida. Entonces, si así va enfocado educar para toda la vida, esto mismo es lo que conlleva a que la diversidad de estudiantes que pertenecen a este sistema educativo sea más valioso, ya que la reforma educativa también planteaba que la diversidad del país sea atendida de manera conjunta e inclusiva, que mucho tiempo y en la historia de México la diversidad cultural y étnica a lo largo pues de esta historia del sistema educativo lo dejaron a un lado, ¿no? Pero en este momento se retomaba, que se implementa y se ha intentado homogeneizar a la población. Sin embargo, a esta reforma educativa dicen, rescataremos nuestra cultura, rescataremos nuestros pueblos originarios y por ello la diversidad de los estudiantes lo mencionaba que no cabía dentro del sistema si no había este tipo de inclusión. Gracias a esta misma diversidad, creamos ciudadanos que quieran ser más profesionales, ya que al abrirse la posibilidad de acceso a la educación y contar con las mismas posibilidades, podrían prepararse. Esto eleva la competitividad. Esto requiere que constantemente los agentes educativos que ingresan al sistema educativo, o sea, los docentes que pasan el examen, ingresan, se actualicen. La mayoría antes quería terminar una carrera. Por hoy sabemos que esto, pues no, para aquí no basta con terminar una carrera porque todo evoluciona. Hay que continuar preparándose si es que se quiere estar al día y seguir siendo competitivos. Entonces se requiere tener un perfil profesional con mayor preparación. Todo lo anterior es lo que nos orilla de las diversas reformas educativas hasta la que existe hasta hoy en día.
Las partes más importantes de la reforma educativa, esta se realiza a través de un consenso político en donde se reveló a favor de la educación que fuese una educación de calidad. Y es por eso que este mismo consenso dio la pauta primordial para que pudiésemos dar el beneficio para todos los estudiantes, que hoy se conoce como niñas, niños y adolescentes, para que puedan tener un mejor futuro y una mejor educación. Bien, en cuanto a la creación del nuevo modelo, planteó la creación de los aprendizajes claves. Propuesta que dio el gobierno plantea cosas interesantes, que los aprendizajes claves fueron adquiridos por los estudiantes donde se encontraban innovaciones tecnológicas, estas adaptadas al contexto de los niños. Asimismo, hincapié en el enfoque humanista del desarrollo integrador, donde el estudiante tuviera varios lugares donde pudiera desarrollarse artísticamente, estéticamente, así como en contenidos de matemáticas y español. El niño estaba predestinado a aprender estos aprendizajes claves, como las herramientas o puntos o pilares que le iban a servir a futuro. No nada más se planteaba algo institucional que fuera capaz de poner en contacto el plano vivencial. Y esto da el salto al siguiente punto, la creación del servicio profesional docente, para erradicar todo lo que antes se mencionaba como malas prácticas, y se crea este organismo mecanismo que se encargaba de regular este proceso de admisión y promoción. Se encargaba de seleccionar y clasificar a los candidatos que mejor estuvieran preparados para obtener un puesto en la SEP, conjunto de organizar los mecanismos para que los maestros que estaban en servicio ascendieran en promoción de manera vertical, dejando así un beneficio por la parte docente, a la par porque pretendía beneficiar a la parte educativa. Bueno, se escucha muy bonito toda esta parte, toda esta situación, que querían a un estudiante integrador, que querían una educación de calidad. Pero bueno, la realidad, y concluyo, a manera corta de resumir la situación desde ciertas perspectivas, la reforma educativa fue agraviante, ya que beneficiaba en una parte, pero fue agraviante porque a muchos de los profesores que estaban dentro del servicio se les realizó varios tipos de exámenes, empezando por observación y luego permanencia, entonces se quedaron sin trabajo muchos de los compañeros docentes. Fue beneficiaria, sí, hizo el cambio a las malas prácticas. Podíamos acceder ya a dentro del magisterio por examen, porque a lo menos yo soy vivo ejemplo de esto, porque yo no tenía un conecte. No había un conecte, no había una palanca, y yo en el 2014 entré al magisterio quedando en el número 14 en la lista de prelación. Pero bueno, la reforma educativa sí fue un par de aguas para un adelanto en educación que tenemos hoy en día, pero cabe mencionar que más que una educación de calidad, que más que una educación que impactara en el contexto real de los alumnos, era una reforma laboral para el magisterio, porque muchos se valieron de estas artimañas para dejar a los docentes sin trabajo. Eh, es innegable que la educación en el país ha pasado por muchos cambios en el caso de reformas educativas, algunas a favor, otras en contra, pero lo más importante es decir que se debe seguir avanzando todo esto por el futuro de la educación de México, porque el docente tenga mejor preparación. Si bien es cierto que no podemos quedarnos ya con una licenciatura, tenemos que aspirar a posgrados para poder estar al día, para poder actualizarnos, porque la mayoría de los estudiantes eh, necesitan y requieren mejor preparación, como mencionaba yo antes, para su futuro inmediato. Por decir yo, que soy de telesecundaria, ellos, su futuro inmediato de muchos es su admisión a la prepa, o a lo mejor trabajar en tiendas departamentales como cajeros, y tienen que llevar bien cimentado por lo menos los conocimientos básicos, ¿sale? Entonces con esto concluyo. Muchísimas gracias.